Muy buenos días. En esta nueva sesión vamos a seguir desgranando aspectos que son cruciales para la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Así que vamos a seguir hablando y en este sentido hablaremos pues, de construcción, de rehabilitación de viviendas, de reformas, también de edificios para que haya pues, una mejora en la sostenibilidad. Así que hablaremos de las energías renovables, de su uso y también de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono. También de cómo los fondos Next Generation están contribuyendo a que todo ello sea posible a través de ayudas de financiación. Y es importante señalar pues, que los objetivos son ambiciosos. De cara a 2030-2050 hay un objetivo claro a nivel europeo que es la reducción de las emisiones de carbono en un 55%. Así que teniendo en cuenta que el sector de la construcción es el responsable del 40% del consumo de energía y el 30% de las emisiones mundiales de gases efecto invernadero, teniendo en cuenta esto, pues es un objetivo ambicioso. Y esta semana hemos conocido, de hecho, una noticia importante. Hablábamos de los fondos Next Generation, pues España va a recibir una nueva partida de estos fondos y ya sabemos que hay una parte que van a ir destinados a la rehabilitación de viviendas y también de edificios, que esas ayudas van en torno a los 7.000, a los 15.000 euros en función de para qué sean. Así que a nivel gubernamental también hay una apuesta clara, no solo institucional en nuestro país, sino a nivel europeo. Y si nos centramos en la parte de la inversión, que también desgranábamos en la sesión anterior, hay un apetito inversor en nuestro país que es totalmente evidente. Los informes están señalando pues, que España destaca en este ranking mundial de países europeos más atractivos para los inversores de cara a este año, de cara a 2023, y que hay ciudades clave como la que nos encontramos, Barcelona o también Madrid, que están avanzando puestos en ese ranking de ciudades preferidas para invertir a nivel mundial. Así que se están demostrando que hay unas buenas previsiones dentro del sector inmobiliario, a pesar de esa incertidumbre económica en la que podemos estar inmersos. Los tipos de interés ya veíamos pues, que están altos, que están teniendo también sus consecuencias, pero las previsiones son buenas. Y para hablar del sector y de la sostenibilidad lo vamos a hacer con los siguientes invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carles Sala, él es director del área jurídica de la Asociación de Agents Inmobiliarios de Cataluña, es la persona que hoy va a moderar esta mesa de debate. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, Carles. Y también doy la bienvenida al resto de nuestros ponentes, a Sandra Daza, que es directora general de GESVAL. Bienvenida de nuevo al Viniu en esta cuarta edición. A Pere Navarro, delegado especial del Estado del Consorci de la Zona Franca de Cataluña. Bueno, bienvenido, estás en casa. Y Ricardo Santamaría, director de House Healthy Buildings. Bienvenido también. Así que estamos deseando saber cuáles son estas claves de cara al futuro sostenible que nos vais a plantear ahora de la mano de Carles Sala. Así que bienvenidos y adelante. Muy bien, muchas gracias, Elisabet. Buenos días, muy buen día a tothom. Vamos a enfocar esta mesa redonda. Creo que Elisabet ha hecho una muy buena introducción. Yo siempre digo que en el ámbito de la sostenibilidad, el parque residencial, el parque inmobiliario en el Estado español es una auténtica ruina energética. Todos los edificios, estoy refiriendo en este caso los residenciales, construidos con anterioridad al año 81, pues más del 85% tienen las etiquetas más deficientes, menos eficientes de eficiencia energética y solo un 1%, menos de un 1%, tienen la máxima calificación. Y hablaba Elisabet de los fondos Next Generation y de la importancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cataluña tenemos 480 millones destinados que han llegado para destinar a resolver el tema de la eficiencia energética en estos edificios residenciales y que cuesta, por las noticias que tenemos, ¿no?, de que en las viviendas, en los edificios, en las propiedades horizontales, pues se acaben de animar para hacer esta eficiencia energética tan necesaria. Por lo tanto, post-crisis inmobiliaria, post-crisis pandémica, sí que me gustaría que en un primer bloque tratásemos de hacer una fotografía de cuál ha sido el avance de la última década y cuáles son aquellas cuestiones que de más relieve, los tres ponentes, empezamos si te parece por ti, Sandra, nos puedes poner encima de la mesa como cuestiones vitales para conseguir que realmente, con las evoluciones tecnológicas que ha habido, con los nuevos materiales que hay en el ámbito de la construcción, con las ayudas económicas que hay directas a fondo perdido y también de carácter fiscal, pues se haga este tipo de apuesta por la eficiencia energética en nuestros edificios.
Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a participar por segundo año. La verdad es que la introducción que ha hecho Elizabeth es un poquito, en algunas cosas, un poco desoladora, ¿no? Porque somos los responsables de una grandísima parte de la emisión y efectivamente, bueno, pues en un proceso de descarbonización de la economía y por ende de nuestro sector, pues tenemos un reto, como tú bien dices, muy relevante, ¿no? En relación a la radiografía y qué ha ocurrido en los últimos años, y enlazo después con el final, pues supongo que mis compañeros de mesa pues, hablarán mucho más sobre sostenibilidad, pero ¿qué ha pasado en nuestro sector en los últimos años? Básicamente, los mayores cambios se han dado en dos ámbitos. Uno de ellos es toda la parte de digitalización, ¿no? De todo el proceso en el mundo inmobiliario, no solamente en el retail, no solamente en el residencial, que es del que hemos hablado, sino también en el mundo de la inversión, más en activos comerciales, ¿no? Y ahora veremos que todo el proceso inmobiliario ha sufrido un cambio radical en términos tecnológicos, desde la identificación de los mejores proyectos, hablaremos después también de cómo estamos trabajando en procesos de análisis predictivo para de alguna manera evaluar o analizar cómo van a aumentar los precios y dónde se va a concentrar la demanda. Esa es una parte que yo creo que es interesante, como también la parte de industrialización de todo el proceso constructivo, además de nuevos materiales y además todo el proceso de comercialización, ¿no? Los cambios han sido muy relevantes, pero en el ámbito que tú preguntas sobre por qué todavía tenemos este reto tan relevante en sostenibilidad, yo creo que hay algo que es muy evidente y es que efectivamente tenemos fondos, pero falta algo de voluntad para implementarlos y eso es una opinión personal. Y cuando digo voluntad, cuando hablamos de la calificación, hay que empezar también a evaluar que nuestro parque inmobiliario en general es un parque muy obsoleto, ¿no? Y para poder invertir en mejoras, pues está muy bien tener ayudas, pero también hace falta ciertos incentivos, ¿no? Para los propietarios para que den el paso, ¿no? Y eso todavía no está del todo armado, ese proceso, y por lo tanto seguiremos, en mi opinión, durante algún tiempo con un parque bastante obsoleto que efectivamente no ayuda en términos de sostenibilidad. Y luego además hay otro punto y es que todavía queda por buscar el número de cómo esa sostenibilidad o cómo esa apuesta por una eficiencia energética mejora el valor del activo y en cuánto lo mejora. Los que nos dedicamos al mundo de la valoración llevamos tiempo trabajando en ese sentido, intentando encontrar cuál es el aumento y el impacto, ¿no?, de la sostenibilidad en términos de mejora del valor de mercado de los activos. Y ahí estamos, en eso estamos. Luego os cuento un poquito cómo hemos avanzado y hasta dónde hemos llegado, pero creo que para que se dé ese paso, aparte de los incentivos, como decía, creo que nos queda evidenciar, porque todo lo que no se puede medir, pues ya sabemos que no existe prácticamente o es difícil, de evaluar, pero sí necesitamos encontrar cuál es el impacto en términos de valor de mercado en un activo si tiene una mejora en sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Ricard. Muchas cosas y voy a tratar de mantener un orden, pero se han tocado ya muchos temas. A ver, en los últimos 10 años, ¿ha habido cambio de rumbo, golpe de timón? Sí. Leve, hay modo de entender, sí. Timorato, no decidido, no audaz. En primer lugar, yo creo que por parte de la Administración, ¿no?, que es el primer actor que debería de creerse toda esta cuestión climática y las consecuencias que ello conlleva de una manera más seria, más comprometida. Y de aquí paso a los famosos Next Generation, lo caso con el parque inmobiliario que tenemos. Y si nos preguntamos el por qué no han pasado cosas, por qué en estos 3 años hemos sido incapaces prácticamente de implementar ningún euro en mejora de envolventes, en disminución de demandas energéticas y de consumos energéticos, a mi entender y el de muchos de mis colegas y actores implicados en este reto, es porque la Administración lo ha hecho muy mal. O sea, impulsar algo no consiste en convertir esto en una especie de gincama administrativa, en la que la mayoría de actores andamos perdidos
y que acaba consistiendo en una especie de juego de tramitación inasumible, altamente complejo. Nos deberíamos de preguntar si la Administración de manera decidida quiere que esto pase, ha de ubicar, definir los mecanismos de una manera friendly, amable, o sea, fácil. No convirtamos esto en un dolor de cabeza, en un sudoku. Esto es una cosa importante. Y a partir de aquí, yo creo que no le hemos de pedir a la ciudadanía que sean héroes de la sostenibilidad. Hemos de convencerles, hemos de explicar la trascendencia que tiene todo esto y el por qué hemos de hacer estos esfuerzos y estos cambios. La Administración lo ha de liderar de una manera, y te miro a ti, Pera, porque es lo más... Hola. Sí, porque de alguna manera es lo más cercano a la Administración que tengo aquí en este momento, ¿no? Pero, y luego cosas ha comentado Sandra, efectivamente, pues la parte de cómo nos ayudan las nuevas tecnologías, herramientas de digitalización, blockchain, infinidad de simuladores, de software superpotentes que en gran medida nos pueden ayudar a lograr sus objetivos, nos hacen ser más eficientes, nos acortan procesos, nos disminuyen tiempos de construcción, nos apuntan, nos ayudan a determinar demandas y consumos. Ojo también que no todo lo digital es amigo o es buen compañero para llegar a ese objetivo, ¿no? También hemos de decir que muchos de estos softwares o de aplicaciones ¿Dónde está el gato enterrado? van acompañadas de cierta trampa o falta de rigor. No todo lo que nos dice un simulador puede ser certero o riguroso. Un estudi, no, de mercat. Hemos vivido también el fenómeno de las certificacions, aunque también hemos visto por parte de los promotores que eso forzosamente acompañado de un incremento de valor, también gran reto, como conseguir que la sostenibilidad se perciba no solo como un coste, sino como un valor. Creo que el poner el foco en el coste, ¿no? Cuanto más cuesta, nos hace despistarnos o desatendernos de cuánto más genera. Y aquí creo que la pregunta debería de ser ¿cuál es el coste de no hacerlas? No de hacerlas, que lo tenemos muy identificado, lo conocemos, pero igual la pregunta de más trascendencia es qué cuesta no hacerlo. ¿Qué les costará a los que dentro de 30 40 años estén todavía en una situación climática a día de hoy preocupante? Gestión, suelo... Muchas gracias, Pera. Sí, porque nosotros somos una empresa pública, no exactamente la administración, pero bueno, acepto las alusiones y en cualquier caso hay algo que yo creo que es destacable, ¿no? El tema de la vivienda, por ejemplo, es algo que es común al conjunto de las personas que vivimos en esta sociedad. Tú puedes ir al cine o no, puedes ir al teatro o no, puedes ir a trabajar a un lugar como este, después me permitirás 2 minutos de publicidad del D-Factory, porque es el edificio que nos acoge, pero todo el mundo debiera tener una vivienda. Y eso quiere decir que las ciudades en las que vivimos, bueno, porque la población mundial se está concentrando en grandes áreas metropolitanas, pero son ciudades que en su mayor parte ya están hechas o que muchas veces crecen de una manera no tan ordenada como quisiéramos. Y no con las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Porque yo recuerdo que todavía en muchos lugares, en muchos, y aquí también, se construye todavía con tecnología que ya tenían los romanos. Hace 2000 años ya los romanos apilaban piedras, o incluso ladrillos, cosa que continuamos haciendo muchas veces. En lo que hace referencia a las ayudas, es verdad que, por ejemplo, los fondos Next Generation, vosotros sabéis que esto fue una gran noticia y antes la presentadora lo ha comentado. Hay mucho dinero
Lo que pasa es que, claro, hay mucho control para este dinero. Y en este control es donde La Rambla. es el marasmo este de que, a pesar de que hay ayudas por parte de las Sí, bueno, sí, administraciones, recordo un passeig el ayuntamiento, la comercial, Generalitat, el Gobierno central, botigues i los restaurants, fondos el europeos, casc antic és perdut, muchas però no està veces mal. quien más necesita esta Las ayuda callecitas, per allà, no tiene la información para poderla l'església usar. aquella... Y esto es un problema no solo en el tema de la Bueno, vivienda, sino tens también en A2 cualquier actividad de tipo social a tocar. o cualquier actividad que garantice, digamos, que la gente pueda vivir No, dignamente. no, li falta un Pero tren a yo Barcelona soy que estiguis... realmente soy optimista. ¿Por qué? Porque en muchas El ocasiones, tema és que puguis cuando estar a hablamos, Barcelona por en 3 ejemplo, quarts de d'hora. construcción de tipo industrial o logístico, No, amb tren. de nueva No, planta, no, el tema seria ya ves que la puguis estar a Barra tecnología en 3 quarts d'hora. está adaptada a estas nuevas circunstancias del tema de la sostenibilidad. Este edificio, el D-Factory, es un edificio que está construido, digamos, de una manera, con una tecnología muy industrializada, que además tiene el sello LEED Gold, que no puedo explicaros ahora, tendríamos que entrar en el Google, pero es un sello en el cual garantiza que es un edificio no solo sostenible, sino que es un edificio en el que trabajar en su interior es algo agradable. De hecho, ahora estamos acogiendo esta 4ª edición de Barcelona New Economy Week y bueno, creo que todo el mundo puede comprobar que el aspecto del edificio, las comunidades del edificio, a pesar de que bueno, somos muchas personas que estamos aquí haciendo estas mesas de debate y de reflexión sobre diferentes aspectos de nuestro mundo, bueno, pues, acoge estas actividades, digamos, de una manera cómoda. Por tanto, yo soy optimista de cara al futuro. Ayer le dimos un premio a una... Deberíamos cambiar por eso el tema de PropTech, porque nadie sabe qué quiere decir. Vamos a hacer una vertical de PropTech. Y la gente dice, ¿PropTech qué significa? ¿No? Pero iba a decir que ayer repartimos unos premios a las startups. Tenemos un conjunto de 80 startups que al final 30 quedaron finalistas y repartimos premios en una de las 6 verticales que hemos tratado en este vídeo. Sostenibilidad, industria digital, salud, movilidad, etc. También PropTech. Y en el ámbito del PropTech ganó una empresa que construye en impresión 3D. Se construye edificios y nos dijo que había hecho un edificio en horas justamente en impresión 3D. Y se supone que no solo utiliza esta tecnología de construcción para construir el edificio, sino que el edificio todo él es sostenible en el momento de la construcción, en el funcionamiento posterior del edificio y en el momento también de la deconstrucción del edificio, porque es muy importante que aquello con lo que está construido un determinado edificio, ya sea de viviendas como de tipo económico, industrial, etcétera, etcétera, también cuando acaba la vida de este edificio, también los materiales deben poder ser reciclados. Por tanto, es verdad que hay dificultades, es verdad que, bueno, que nos encontramos con un parque de viviendas y también industrial, etcétera, que ya existe y que necesita esta rehabilitación, que necesita estas ayudas también, etcétera. Pero, por otro lado, yo creo que lo que se construye de nueva planta, al menos en el entorno en el que vivimos, es algo que ya tiene en cuenta todos los aspectos que hacen referencia a nuevas tecnologías, sostenibilidad, etcétera. Pero bueno, tenemos que hacer que todo esto esté al alcance del conjunto de la gente, ¿no? El otro día me explicaban un ejemplo de que había una persona que quería alquilar una plaza de parking y quería poner un cartelito en la puerta del parking, ¿no? Y claro, alguien le dijo, no, hombre, no, es todo el cartelito en la puerta del parking. O sea, hay muchas plataformas digitales con las cuales puedes llegar a muchísima más gente. Bueno, también tenemos que intentar que estas plataformas digitales, en lo que hace referencia, por ejemplo, a encontrar vivienda, ya sea compra o alquiler, etcétera, también estén al alcance del conjunto de la población y esto no siempre pasa, ¿no? Y cuando hablamos de brecha digital, también estamos hablando de la brecha digital a la hora de acceder a una vivienda. Muy bien, muchas gracias, Pere. Ricard, ¿me querías hacer alguna puntualización o alguna de las cuestiones? Al tema Next, creo que nos equivocamos en... O sea, el criterio utilizado por la Administración es demuéstrame que no eres un tramposo
quizás te daré el dinero. A mí me pasa continuamente. Yo soy Ya, un pero- sospechoso habitual. Vale, pues es yo decir, quiero antes de dejar- hacer yo una quiero- inversión tengo que demostrar Yo quiero, muchas cosas. ¿no? quiero dejar de serlo, porque no me considero un tramposo. Entonces, por un porcentaje X de tramposos que hay en la sociedad, todos los demás dedicamos infinidad de horas y energía a tratar de demostrar que aquello que queremos hacer es merecedor de esa ayuda, tal como recogen las bases de la concesión. Hay otros países, como Italia, como Austria, que el criterio es, oye, yo confío en ti, pobre de ti que me engañes, pobre de ti que me engañes, porque la que te va a caer no te levantas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí las cosas pasan, las cosas se ejecutan, los presupuestos se implementan y el parque inmobiliario se rehabilita. Y aquí llevamos 3 años con infinidad de reuniones, APCE, COAC, Colegio de Arquitectos Técnicos, API, administradores de fincas. Hay, o sea, una cantidad de horas perdidas, una cantidad de energía perdida que es una pena. En cuanto al tema de la asequibilidad y el destinar estos fondos a aquellos que más lo necesitan, súper de acuerdo. Tenemos herramientas, me gustaría citar a los compañeros de Cíclica, que hacen una labor sensacional, que mapean el parque inmobiliario identificando cuáles son los barrios o distritos que son merecedores o que tienen más urgencia en mejorar esas envolventes, ¿no? Existe la tecnología, implementemos la solución. Sandra. Simplemente por complementar, que un poco el debate que me parece muy interesante, además de efectivamente demostrar que uno no es sospechoso y merecedor, ¿no? Y que es merecedor de la... Yo creo que me ha gustado mucho lo de no convertir a la ciudadanía en los responsables heroicos y que caiga todo ese peso de la sostenibilidad sobre la ciudadanía. Pero básicamente también hay que entender, yo creo que eso lo entendemos todos porque seguramente en algún momento nos hemos visto en esa situación, en la que primero se pide hacer una inversión, es una inversión relevante, y luego ya llegará el dinero de la subvención, ¿no? Por lo tanto, no todo el mundo puede hacer eso, ni todas las comunidades de vecinos están dispuestas, ni tienen la posibilidad muchas veces de poder hacerlo. Por lo tanto, no es una cuestión realmente, o sea, exclusivamente documental, que es terrible, y todo ese proceso administrativo es un galimatías, absolutamente de acuerdo, sino que es que además se invierte completamente el proceso, ¿no? Es como, bueno, pues usted tiene una serie de necesidades en relación a este edificio, se quiere acometer, y inviertan ustedes todo esto y luego ya les llegará esa subvención. Eso creo que efectivamente hace que no sea fácil que esas ayudas y esas subvenciones estén llegando y sean canalizadas de una manera ágil. O sea, creo que lo entendemos todos porque estaríamos seguramente en la misma situación. Y luego, al hilo de lo que decía Pere, efectivamente hay muchas iniciativas muy interesantes en la industrialización de construcción. Creo que donde más hemos avanzado, sin ninguna duda, es en la obra nueva, sin ninguna duda. Pero no olvidemos también, como contraste, que tenemos un porcentaje de obra nueva muy pequeño en relación al mundo en este caso estoy hablando del residencial, al residencial de segunda mano, que es donde se produce la mayor parte de las compraventas, ¿no? Realmente la obra nueva puede avanzar mucho, pero tenemos, en mi opinión, una gran piedra en el zapato, y es que es muy difícil hacer rehabilitación en nuestras ciudades. Y además hay otra, bueno, pues creo que otra montaña, ¿no? por delante, y es que, y vuelvo en este caso lamentablemente a la administración, pero en nuestras ciudades, en el centro de las ciudades, donde muchas personas queremos vivir, y donde los precios pues, son bastante inasequibles, ocurre una cosa, y es que hay muy poca oferta, y además es muy poca oferta de calidad. Y además, en algunos sitios existen edificios destinados a un uso que deja de tener sentido en esa ubicación. Y hay muchos casos, como por ejemplo locales comerciales en zonas secundarias que ya no tienen ningún sentido, están vacíos y están no siendo utilizados, o oficinas, edificios con una clasificación para uso de oficinas, donde serían fantásticamente utilizados para un residencial, ¿no? La dificultad de hacer cambios de uso, la prácticamente imposibilidad de los usos híbridos en nuestro ordenamiento, donde sí existe en otros países, pues
pues la verdad es que es un corsé difícil, ¿no? Para generar más oferta, para generar oferta de calidad y efectivamente, como decía Pera, poder aplicar pues, todas esas ventajas de, digamos, de la obra nueva, ¿no? En la rehabilitación, pudiendo poner en el mercado pues, activos con una mejor calificación energética, nuevos, de mejor calidad y que fuesen asequibles. No vamos a hablar de la vivienda asequible porque eso es un melón que nos requeriría otro evento. Yo, Carlos, si me dejas un minuto, porque aquí nos estamos Estás en tu estimulando. Yo creo que hay un primer problema que es, en cuanto al tema de los sospechosos, hay un primer problema que es que el sector público y el sector privado a veces hablan idiomas distintos. Y tenemos que intentar hablar el mismo idioma. Nosotros somos una empresa pública, como te comentaba, pero estamos íntimamente relacionados con el sector privado. Y lo vemos cada día. Y lo que hay que intentar, nosotros estamos dedicados pues, a esto, la industria 4.0, la nueva economía, etcétera, etcétera. Y vemos en demasiadas ocasiones que ni la administración pública está muy bregada en meterse, digamos, en el lenguaje del mundo privado, de cualquier mundo privado. El mundo privado, perdóname, es el mundo de las necesidades. Sí. Quiero decir que no es un ente No. el mundo de las necesidades reales. Lo que te estoy diciendo es que deberíamos inventar un idioma común, ¿no? Para que nos hablemos y nos entendamos, además. Yo creo que hay voluntad de entendimiento, de todas maneras, tanto por el sector privado como por el sector público, porque sin esta relación y sin este entendimiento las cosas no avanzan. Desde el punto de vista también de la desconfianza, fijaros que estos 140.000 millones Next Generation vinieron su nacimiento fue con forceps, porque los países, digamos, nórdicos opinan que los países del sur, entre ellos España, son presuntos culpables de malversar estos fondos que desde estos países nos legan, digamos, de manera graciosa, y por tanto aquí hay también otra dificultad añadida, ¿no? O sea, en Europa están mirando que a ver cómo gestionan estos fondos que nosotros graciosamente les hemos dejado. Y yo creo que de todas maneras se están gestionando muy bien. No llegan a todas partes. Bueno, vamos a entrar en más debate, pero la realidad es que la Unión Europea va aprobando la gestión de estos fondos y va añadiendo más fondos al tema este. Y quería decir otra cosa, ahora no me acuerdo, pero ya... Hay ocasión todavía. Dejadme, si me permitís, en función de diferentes cosas que se han dicho, a ver si puedo complementar, no voy a decir avivar el debate, porque hay debate, pero yo tengo la impresión, seguramente la Administración lo ha hecho muy mal, pero fijémonos que el mismo... Voy a pecar de abogado, ¿no? El Real Decreto 853 del 21, que articulaba las bases mínimas para los fondos para rehabilitación y los fondos para la promoción de vivienda, pues así que ha llegado los promotores, ¿no? De todo tipo, promotores sociales, promotores privados, fundaciones, pues hay un sobredimensionamiento de la demanda y en cambio no pasa en el ámbito de la rehabilitación. Yo creo que en parte también es porque de todos los 140.000 millones, pues el dinero que llega para ser depositado directamente al ciudadano, en todo el abanico de ayudas que hay, son los de la rehabilitación. Son el único que llega al ciudadano, de los únicos que llegan directamente al ciudadano, ¿no? Y a partir de aquí hay cuestiones que no ayudan, ¿no? Empezando por la ley de propiedad horizontal, etcétera, etcétera, y la burocratización de todas las administraciones, las tres en Cataluña que han sacado sus bases, como las otras comunidades autónomas, porque de una manera general se están encontrando que no hay peticiones y por tanto haría falta estimular. No sé si haciendo lo que han hecho en Francia, por ejemplo, y que lo pongo aquí debate, ¿no? Que es desde el 1 de enero de este año, si no recuerdo mal, ya no se pueden poner en alquiler viviendas que tengan la etiqueta energética G. Si no recuerdo mal, esta es una medida, ¿no? Que ya no es de estímulo, sino que ya es más coercitiva, ya es más coactiva de cara al propietario. Del tema de PropTech yo también quería decir alguna cuestión, porque se han dicho cuestiones interesantes. Nuestro mapa PropTech tiene 555, si no recuerdo mal, pues
PropTechs en marcha, ¿no? De las cuales la gran mayoría pues, en el ámbito del fintech, en el ámbito de portales, de captación de clientes, de captación de activos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pocas en el ámbito de lo que sería, yo prefiero decirle renovación más que rehabilitación. La rehabilitación sería, como decía, dejarlo como está, no vamos a hacer eso, sino vamos a renovarlo, de renovación en el ámbito de la salud, ¿no? Porque hemos hablado de revalorización, hemos hablado de la factura energética, ¿no? Pero no hemos hablado suficientemente seguramente de salud, seguramente ahí también haría falta darle importancia, sacar datos que están en los informes, la evidencia científica, ¿no? Encima de la mesa de lo importante que es para la salud tener una vivienda o estar trabajando en un edificio que sea sostenible. Y por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que dar también en España un paso adelante. Este año se ha congelado un poco la inversión de startups en nuevas PropTechs, pero yo creo que a diferencia de otros países de la Unión Europea, tenemos el 10% en España de PropTechs de la Unión Europea, pues tenemos que dar un paso adelante no tanto en estas funcionalidades, sino otras más relacionadas con el tema de la sostenibilidad. Y finalmente, para complementar, yo creo que hace falta que los medios de comunicación, las redes sociales, pongan ejemplos, que se cree un efecto dominó. Porque esto es como cuando se empezó en el ámbito de la accesibilidad a poner ascensores por el exterior del edificio. Entrar por el comedor, entrar por la cocina. No. Cuando se puso el primero, cuando se puso el segundo en determinados barrios, ciudades de nuestro país, entonces todo el mundo quería acceder a la subvención. Lo que se puede hacer hoy en día con las envolventes, las inversiones son altas para conseguir las disminuciones que nos piden, pero yo creo que tendríamos que conseguir un efecto dominó visual para que arrancaran de verdad los fondos Next Generation. Preguntas. Yo quería preguntar a Ricard, ya que estamos en un edificio que nos comentaba Pere, ¿cómo está ayudando la tecnología a edificios como estos o a edificios residenciales a implementar soluciones más sostenibles? ¿Cómo los Smart Buildings, si los Smart Buildings son siempre edificios sostenibles? Para una previa a un apunte que has hecho. Ahí estamos. Una previa solo, que no hemos mencionado y creo que es muy trascendente. Todo el desempeño que tenemos por delante en materia de rehabilitación y el tema de los MEPs es un acrónimo que iréis escuchando cada vez más, es el Minimum Energy Standard Performance, que quiere decir que si un edificio no se comporta de la manera esperada desde el punto de vista energético, no podrá ser objeto de explotación, ni alquiler ni venta. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se está desplazando, estamos tirando para adelante los deberes a hacer, y el momento en que todos queramos hacer esos deberes no habrá mano de obra. Quizás habrá dinero, habrá urgencia, pero no habrá mano de obra para hacer esa rehabilitación. También hay una llamada a la administración. Tenemos millones de personas en paro, millones de personas necesitadas de capacitación nueva. Nosotros estamos haciendo mentoría en chavales que están estudiando hoy en la Escuela Industrial el oficio de albañil, con criterios, conocimientos y documentación de hace 30 años. Hagamos un update de todo esto porque tenemos deberes a hacer. A la pregunta, ¿la tecnología nos ayuda a hacer que los edificios sean más sostenibles? Sí, por supuesto. Por supuesto. Desde lo que es el estudio y la simulación bioclimática, que es, oye, proyectemos y construyamos atendiendo al emplazamiento, a las condiciones de entorno. Ahí hay infinidad desde softwares de simulación que nos ayudan a calcular o a simplificar o a abaratar en cuanto a menos intervención de horas en cálculos, a ser más precisos, a calcular qué pasa si pongo este aislante o este otro, qué pasa si reoriento el edificio. Vuelvo a un comentario que ha dicho Sandra. La normativa a veces nos impide hacer lo óptimo, lo necesario. Temas de sombreamiento, temas de orientación. Los proyectos, los diseños deben de ser bioclimáticos.
el concepto cardinal norte-sur, el sol sale por el este y se va por el oeste, esto tiene consecuencias. Y los edificios, que son entes estáticos, han de tener en cuenta esto. Y los consumos de energía son unos u otros en función de lo bien que los hayamos diseñado respecto a su relación con el sol y al uso de ese edificio y las personas que vivirán en ese edificio. Entonces, por supuesto que nos ayuda. Y no solo en la fase de diseño y de construcción, todo el tema BIM, un tema muy importante que está ahora empezando a entrar, que es la blockchainización de los procesos, es decir, cómo dejamos rastro digital incorruptible de aquello que estamos haciendo e implementando para que los que un día tengan que vender o gestionar ese activo sean plenos conocedores de lo que allí se ha hecho, sino en la fase de uso. El edificio como ecosistema que tiene vida propia, que es conocedor de cuánta gente hay en esta sala, del CO2 que hay aquí, de posibles presencias de micropartículas tóxicas, cómo eso activa o desactiva los sistemas de ventilación, cómo sube o baja el tema climático, humedades relativas, confort acústico. Por supuesto, es un ente vivo. La tecnología, a través de los BMS, que son los software que gestionan esos edificios, que en ocasiones igual pecamos de ultrasensorización, pero bueno, nos dan un montón de datos que sirven para que luego el edificio actúe y tome decisiones por su cuenta, y estamos en una fase de implementación y aprendizaje. Pero sí. A la pregunta, ¿todos los smart buildings son sostenibles? No, rotundamente no. Y aquí voy a ver cómo lo que digo no suena excesivamente mal, no todo. Y esto no lo dice Ricard Santamaría, que no soy ninguna autoridad en la materia, lo dicen colegas y compañeros míos que sí son autoridades. No todo edificio, por el hecho de estar certificado y con una nota elevada, es garante de ser sostenible y saludable. Ojo con convertir los deberes o los trabajos a desempeñar en un checklist de aportación documental que no va acompañado de constatación de que las cosas se hacen bien y con la correspondiente medición de que las demandas, los consumos, los niveles que miden el confort ambiental son los esperados. Ojo. Otro tema, Smart Building sin Smart People o sin gente capacitada puede dar lugar a problemas, a no entender por qué la temperatura es lo que es. Hemos de empezar a educarnos en que hay que subir un poco las temperaturas en verano y en invierno pues hay que llevar más jersey y no pasa nada. Y el tema de la salud, como último apunte al que has hecho referencia, importantísimo, súper importante, pero como el disconfort ambiental o la toxicidad ambiental existente no mata con la velocidad del COVID, no estamos tomando medidas. Toda la toxicidad que vamos incorporando en nuestro organismo nos acaba enfermando o nos acaba afectando negativamente en el largo plazo. No es una urgencia. Y es por eso que no estamos tomando las medidas que, en nuestro entender, deberíamos. Ya vimos que cuando las cosas nos matan en 2 semanas, nos ponemos las pilas y actuamos. Los colegios de este país, el parque inmobiliario es un drama, lo de los colegios ya no sé cómo ponerlo. Pero es el primer ámbito, es el primer uso en el que la administración debería implementar soluciones ya conocidas, tecnología ya conocida, para decir, hemos de garantizar que nuestros niños y niñas respiren 8 horas al día aire limpio, estén en situaciones de confort lumínico y térmico adecuado, más que nada porque su capacidad de aprendizaje subirá entre un 9 y un 11%. Y eso, a nivel de PIB, tiene unos números que son estratosféricos. Estratosféricos. Entonces, hagamos los deberes desde bien abajo. Es trascendente, tiene impacto medible. Falta audacia y falta voluntad. Determinación se llama. Gracias, Ricard. Se nos está acabando el tiempo, pero yo quería hablar un momentito también con Sandra, porque Ricard nos hacía referencia a todos esos datos. Estamos hablando también muchísimo de inteligencia artificial. Yo quería hablar, en una empresa de consultoría y valoración que antes comentabas, ¿qué herramientas de análisis? ¿Se aprovechan datos de los edificios? ¿Hay herramientas de esta tipología de cara a que las empresas tomen sus decisiones? Sí.
Pues la verdad es que casi por obligación, no nos ha quedado otra que invertir mucho en tecnología, en rescate de datos. Hace 10 años prácticamente solamente hablábamos de la oferta, ¿no? Realmente los únicos datos que se manejaban eran los disponibles de una oferta. Ahora mismo se incorporan muchos datos de fuentes que no tienen que ver con el inmobiliario, ¿no? Para ser capaces de hacer, bueno, se hacen zonas homogéneas, como una clusterización de zonas para buscar zonas homogéneas en las ciudades, ¿no? Y de esa manera, pues lo que incorporamos son datos de consumo, además de datos inmobiliarios y tendencias a medio y largo plazo. Y eso ayuda, por ejemplo, en grandes desarrollos urbanísticos, ¿no? Tiene sentido implementar oficinas o tiene sentido, pero a lo mejor tiene sentido hoy, pero no dentro de 5 años, ¿no? O tiene sentido implementar dotacional, en qué medida, y eso puede ir modificándose y cambiándose, y por eso se incorporan pues, muchas herramientas bueno, de machine learning y demás, pero muy enfocadas a incorporar miles de datos que complementen a los puramente inmobiliarios. Yo creo que hemos pasado suficiente en el sector inmobiliario como para haber aprendido que es muy importante la anticipación de la demanda, ¿no? En cualquiera de sus tipologías, y ahí es donde las compañías de consultoría pues, podemos aportar y podemos hacer un poco mejor las cosas para que se tomen las mejores decisiones. Muy bien. Espera, no sé si... Un minuto. Sí. No, simplemente a raíz de algunos comentarios que se han hecho, creo que el urbanismo, las normativas demasiado rígidas para las nuevas ciudades que se están desarrollando. Nosotros aquí debajo, justo de aquí de abajo, tenemos una fábrica, 30 máquinas industriales de impresión 3D. Y aquí estamos ahora haciendo una mesa redonda y algún otro tipo de actividad. Eso quiere decir que la normativa debería ser más flexible porque se puede relacionar más lo residencial con la actividad económica, con los servicios, etcétera, etcétera. El urbanismo es muy rígido. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos de corrupción urbanística y porque cuando un juez, me voy a meter en un jardín, pero cuando un juez ve algo que tiene que ver con un convenio urbanístico de cambio de... O sea, ahí se pone el foco. Y yo creo que todos deberíamos ampliar. Y después ya para acabar, el tema que tú comentabas, que quizá no faltará dinero, pero faltará mano de obra. Hemos hecho una vertical en este BNew que habla de talento. Es decir, dinero para desarrollar empresas no falta en el mundo, pero falta talento. Y el talento no se fabrica en un día o en 2 días, porque estamos hablando al final de personas. Y sería dramático que tuviéramos el dinero para poder hacer estas rehabilitaciones o estas nuevas construcciones sostenibles y que no tuviéramos a nadie que estuviera preparado para hacerlo, ¿no? De hecho, Pues nuestro mayor drama es que tenemos el mayor paro juvenil de la Unión Europea. Y ahí, efectivamente, es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Nos falta mano de obra cualificada y nos faltan oportunidades. Así que ahí es donde tendremos que trabajar, supongo. Muy bien, viniendo hacia aquí observaba me ha adelantado, una furgoneta de Zona Franca que decía en acción con los ODS, ¿no? Y si repasamos un poco lo que hemos hablado en esta mesa redonda, pues hombre, evidentemente el objetivo 11, ¿no? De ciudades y comunidades sostenibles, pero no solo el 3 de bienestar y salud, el 6 de agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible y no contaminante, el 13 de acción por el clima, apurándolo ya más colateralmente, ¿no? El tema de la reducción de las desigualdades, de la pobreza, son cuestiones muy relacionadas con la edificación, con el mundo que hemos estado hablando, con las urgencias que creo los ponentes, servidor, pues han puesto encima de la mesa, y yo lo que quiero es agradecerles muchísimo su participación y que de una forma tan clarividente hayan expuesto en este corto espacio de tiempo sus ideas. Muchas gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all. Es que tenemos el mayor paro juvenil de la Unión Europea. Y ahí, efectivamente, es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Nos falta mano de obra cualificada y nos faltan oportunidades.